Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de hidrostática y de principio de Arquímedes. Se quiere diseñar un globo aerostático que pueda levantar una carga de 200 kilogramos. El aire en el interior del mismo se calienta con una llama, de manera que su densidad es de 0,95 kilogramos por metro cúbico. Mientras que el aire del exterior, más frío, tiene una densidad de 1,2 kilogramos por metro cúbico. ¿Cuál es el radio mínimo del globo? Los globos aerostáticos se construían con gases más livianos que el aire. De los que hay disponibles, el helio es muy caro y difícil de conseguir. El hidrógeno también es caro y además muy peligroso por su alta inflamabilidad. El aire caliente también es más liviano que el aire frío que tenemos en abundancia en la atmósfera. Y además es gratis, al menos por ahora. De modo que solo se gasta en el combustible de un quemador que lo calienta. Y así funcionan los globos modernos, en los que, por otro lado, solo se consiguen pasajes de primera clase. Las fuerzas que actúan sobre el globo son el peso total, integrado por el peso del globo, la tela más el aire que tiene adentro, más la carga, que seguramente tiene una canasta y un par de pasajeros. En este caso, una canasta más un par de pasajeros son los 200 kilogramos fuerza que menciona el enunciado. Así que el peso total va a ser la suma del peso del globo más su aire interior más la carga. Y sobre el globo actúa otra fuerza más, que es el empuje, la fuerza de Arquímedes. El hecho de que el aire sea un gas no afecta para nada, ambos son fluidos y el principio de Arquímedes es válido para cualquier fluido. Entonces tenemos que el empuje es igual al peso del globo más el peso de la carga. Por aplicación del principio de Arquímedes, el empuje va a ser igual al peso del fluido desplazado. En este caso, el peso del aire que hemos desplazado para que ahora ocupe ahí su lugar un globo aerostático. Ese aire es aire frío. Entonces, por definición de peso específico, el empuje va a ser igual a la densidad del aire frío por la gravedad por el volumen del globo. Por otro lado, el peso del globo lleno de aire caliente es, también por definición de peso específico, densidad del aire caliente por gravedad por volumen. Densidad del aire frío por gravedad por volumen, menos densidad del aire caliente por gravedad por volumen, igual a la carga. Saco factor común volumen y gravedad. Y me queda que el volumen por la gravedad por la diferencia de densidades igual a la carga. Y acá me tomo un pequeño respiro. El volumen del globo es aproximadamente el de una esfera. Y el volumen de la esfera, en función del radio, es igual a 4/3 de pi por el radio al cubo, o sea, 4,19 aproximadamente por el radio al cubo. Si no te acordás de esa relación geométrica, aparece en cualquier libro de geometría o se encuentra fácilmente en internet. ¿De dónde? El radio al cubo va a ser igual a 2000 newtons, la carga, dividido 0,25 kilogramos por metro cúbico, la diferencia de densidades, por 10 metros sobre segundo al cuadrado, por 4,19. Y eso nos da un radio de 5,76 metros. Este ejercicio nos brinda una lección muy interesante. Si querés ser piloto de globos aerostáticos,
Para lograr mayor poder ascensional, tenés que calentar bien el aire interior del globo, así pesa menos, y buscar ambientes aéreos fríos, así aumenta el empuje. Es paradójico, porque los pilotos de planeadores y las aves planeadoras buscan aires calientes porque saben que, en general, poseen corrientes ascendentes y las aprovechan. Los pilotos de globos se manejan entonces con un arma de doble filo. El aire caliente atmosférico le da menor empuje, pero generalmente sube. En cambio, el aire atmosférico frío le da mayor empuje, pero generalmente baja. O sea que para ser piloto de globo aerostático hay que ser súper experto. Hace poco tiempo, en este mismo año 2020, se llevó a cabo un experimento hermosísimo que consiste en elevar un globo aerostático que no calienta el aire con combustible, sino con energía solar. Obviamente, se trata de un globo todo negro para capturar mucho mejor, con más eficiencia, la energía solar. Y además se llevó a cabo en las Salinas Grandes, ubicadas en Jujuy, con lo cual tenemos un aire frío, bien frío, garantizado. El proyecto fue impulsado por la banda internacional de K-pop BTS, una banda coreana, y materializada por el artista tucumano Tomás Saraceno, que además hizo toda la movida dejando un mensaje ambiental a favor del cuidado del agua, la vida y en contra de la explotación de litio. Y sin más que agregar para este ejercicio, te agradezco la atención y me despido hasta el próximo video.